Hola a todos, soy Jacqueline y el día de hoy vamos a estar viendo la lección número 16 que pertenece a la unidad número 2 y tiene por nombre Escribir, proceso de escritura. A manera de introducción, recordemos que anteriormente realizaron un resumen, lo que quiere decir que ya comenzaron a ver todo esto de la escritura. Y en esta lección vamos a estudiar un poco más en qué consiste el proceso de escritura, que sin duda, pues todas estas partes o todo lo que conlleva la escritura, pues son partes importantes para una buena redacción. Así pues, el proceso de escritura que primeramente vamos a ver en qué consiste esto de escribir o qué es la escritura. Se nos dice aquí que es un vehículo del pensamiento, porque su elaboración exige más que la mera transcripción de palabras habladas. Es decir, la escritura no solamente se trata de una mera traducción en la que los sonidos, los que nosotros emitimos, pues pasan a determinados signos gráficos, sino que lleva algo más allá que involucra el pensamiento o procesos cognitivos. Un sujeto que escribe pasa mucho tiempo reflexionando para tener ideas precisas que guíen su accionar en forma efectiva. Para ser un buen escritor o para tener esta destreza de la escritura, pues también hay que ser buenos lectores, muy ávidos en la lectura, porque es parte fundamental de poder escribir correctamente, vas aprendiendo herramientas. El ser una destreza, pues significa que puede irse perfeccionando. Aquí está otra definición de la escritura que tomé de Marín, que fue citado por la Tecnicatura en Gestión Universitaria y es del año 2004. También al final les dejo la referencia para si gustan la consulten. Dice que en oposición a la escritura como encodificación, es decir, esto de encodificación tiene que ver con la transcripción del lenguaje oral, una actividad solo motriz limitada a convertir fonemas en grafemas, como si fuera una simple traducción, como les decía anteriormente. Dice, bueno, dicen que sostienen que el concepto de escritura como comunicación y la noción de escritura como tarea o actividad intelectual en la que participan el pensamiento lógico, los conocimientos previos y los lingüísticos, almacenados en la memoria de largo plazo del emisor. Es decir, no conciben a la escritura simplemente como esta mera traducción en donde se transcriben fonemas, sonidos a grafemas, que serían signos gráficos, sino que también la escritura implica una actividad intelectual en las que va a participar una lógica, un pensamiento lógico, conocimientos previos, los conocimientos que el escritor ya tiene, tanto lingüísticos, gramaticales, léxicos, semánticos, y que están almacenados en este emisor. Entonces, escribir no es una actividad motriz solamente, sino una actividad intelectual en la que escasamente incide en la inspiración o el espontaneísmo. Esto porque muchas veces se cae en el error de que la escritura simplemente es estar inspirados o algo que ocurre de manera espontánea. La escritura involucra una actividad intelectual y también el haber adquirido y dominar ciertas herramientas que se necesitan al momento de escribir. Ahora, los pasos de la escritura. Primeramente está la planeación, luego tenemos la redacción, en tercer lugar se revisa el texto y luego en cuarto lugar se reescribe. Primeramente, planear. Planear consiste en analizar de manera detallada el tema o asunto que se desea exponer. Se llevan a cabo acciones como definir el propósito por el cual se escribe, es decir, cuál es el objetivo, identificar al lector, cuál es mi público lector, a quién va dirigido, quiénes lo van a leer, generar ideas y tratar de ordenarlas y buscar información para comenzar a redactar. En este apartado es valioso o necesario realizar fichas de investigación, ya sean de resumen, paráfrasis, textuales, bibliográficas o mixtas. En esta parte nosotros tenemos que tener muy en claro los temas o los asuntos que nosotros vamos a tratar en nuestro texto, así como se menciona el propósito, el público lector. Se trata de estar seguros de qué es lo que vamos a escribir y cómo lo vamos a hacer.
Después pasamos al segundo, que es la redacción. Esta etapa implica registrar las ideas en el papel de forma ordenada, es decir, haya coherencia, haya cohesión, es expresar o desarrollar por escrito las ideas o conceptos que figuran en el esquema o ideograma elaborado durante la planeación. Los párrafos deben de contener entre 70 y 150 palabras para tener una buena extensión y cuidar que las oraciones no sean muy largas. Asimismo, los párrafos deben de tratar un solo tema. En esta parte, pues ya pasamos del pensamiento a la escritura, pero no solamente vamos a soltar ideas o palabras de manera suelta, sino que todo tiene que estar ordenado, tiene que estar desarrollado de una mejor manera y pues se da este consejo de que los párrafos no sean muy extensos. Y esto es cierto porque a veces escribimos y no hay punto y aparte o no hay punto final, sino que utilizamos solo comas, punto y coma, y los párrafos se van haciendo muy extensos. Esto conlleva que mi lector se canse en la lectura y pues no es algo muy bueno que pase al momento de yo estar escribiendo y alguien que me está leyendo. Luego tenemos que la coherencia y la cohesión son muy importantes en este punto. Ya habíamos visto estos dos conceptos. Son la coherencia, que tenga sentido, que tenga lógica, todo lo que estoy diciendo y cohesión, que haya buenas relaciones en cada una de las unidades de mi texto, entre las palabras, entre las oraciones, entre los párrafos, todos estos elementos que me van a ir ayudando a mantener las relaciones a lo largo de mi texto. Luego tenemos la etapa 3 y 4, que es la revisión y la corrección. Aquí consiste en leer, releer y volver a leer lo redactado, para después depurar o limpiar el contenido, eliminando lo irrelevante y agregando detalles necesarios. Organizar mejor mis ideas, mejorar la presentación, simplificar las oraciones, es decir, sintetizar o hacer algo más entendible o más fácil de leer, precisar los datos e informaciones también y corregir. Un escritor experto revisa su redacción para mejorarla. Siempre que escribimos un texto no podemos quedarnos solamente con una revisada o ya acabé de escribir y ya quedó mi texto, sino que se recomienda dejar pasar un tiempo, al menos, no sé, 3 horas tal vez o un día, y después volver a leer mi texto para ver qué errores ortográficos o de cualquier tipo, o tipográficos incluso, cometí en mi texto para poderlos corregir, porque pues si no voy a caer en el error de tener muchas erratas y pues mi texto no va a tener la mejor presentación que yo querría. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Esta es la bibliografía que se consultó, su libro de texto y la fuente que les decía. Y bueno, cualquier duda estamos a sus órdenes y pues seguiremos revisando sus actividades. Les agradezco mucho. Hasta luego.